aquí una vez más en la sala con el Millennium, a.k.a. Jorge Herrera. Es al revés la vaina ahora. Sí, ya oficialmente. Y este servidor Edwin Rosario Mazara. Nueva vez le invitamos a que se relajen y se tiren ahí con nosotros aquí en la sala, que hoy tenemos una conversación muy interesante con nuestra invitada. Yo quiero que tú me ayudes con la pronunciación de tu nombre porque me parece muy interesante. Joanne. Ya. Terrero. Gómez Terrero. Directora, quien escribió también un documental muy interesante que se llama Caribbean Fantasy. Antes de entrar en materia, cuéntame, ¿cómo te ha tratado el frío? Bien, he sobrevivido. Sí, está bien. Está bien, bueno. Entonces, algo muy interesante que Jorge y yo compartimos los otros días cuando tuvimos la oportunidad de ver el documental, era llegar a preguntarte si realmente cuál fue esa influencia en ti, en tu entrar en este renglón de documentar tal historia que tú lo vas a contar, y por qué precisamente tú coges el camino que tú elegiste en el formato de aquello documental. Pero antes de que tú entres ahí, yo quisiera que tú al público le expliques qué es Caribbean Fantasy, de qué se trata esa historia. Bueno, Caribbean Fantasy es una película documental que dura 53 minutos y que registra el cotidiano de Rudy, que es un yolero del río Sama. El río Sama divide Santo Domingo. Este yolero conecta esas dos orillas y transporta a la gente que vive allí. Y este documental no hace más que ver ese cotidiano y también entra un poco a su vida personal, que con su compañera, que es morena, una señora evangélica. Y de eso va Caribbean Fantasy. Registra un poco la ciudad de Santo Domingo desde la periferia. ¿Qué pasa en la periferia de Santo Domingo? ¿Cómo se vive? A partir de la vida de estas dos personas. A partir de la vida de esas dos personas, y el escenario pues del documental es el río. Y el río está bastante contaminado y un poco vemos cómo esta gente vive en ese espacio contaminado, ¿no? Yeah. Entonces, en muchos sentidos. Ahí yo quisiera entonces que tú, a esa primera pregunta, respondas. ¿Cuáles son las influencias sobre ti que te llevan a hacer esos tipos de documental? ¿Y por qué ese formato que tú elegiste para ese documental? Porque usualmente todos los documentales que uno suele ver siempre tiene como una narración o alguien detrás contándote la historia ajena. Pero esta vez fueron los dos personajes que contaron su historia a través de su acción y su comportamiento. Bueno, un poco la razón por la que yo elijo ese tema tiene que ver con mi vida personal y la de mi familia. Como yo viví en muchos lugares de Santo Domingo y uno de esos lugares que viví fue en la zona oriental y siempre me tocaba cruzar el río y veía las casas debajo del río y me parecía como un lugar un poco abandonado, porque no, y siempre tuve esa curiosidad de ir ahí. Y entonces usualmente uno tiene las referencias de otro cine pero mis referencias son más de la ciudad misma y de mi familia, de mirar ahí en esos espacios donde pocas veces se ve. O se ve desde una mirada bastante con prejuicio o estigmatizada. Es decir, cada vez que vemos en la televisión dominicana, en el noticiero, algo sobre un barrio que está a orillas del río, tiene que ver con delincuencia o tiene que ver con todo lo que engloba la marginalidad. Entonces yo quería ir ahí a mirar desde otro lugar, porque no solo eso puede haber ahí. Quería un poco transformar ese imaginario de lo que pasa en la periferia de Santo Domingo. Y entonces conocí a un amigo
que vive en los Guandules aún, y le pedí que me acompañara, que me enseñara el barrio. Y a partir de ahí encontré a Rudy. Y bueno, y ahí está el documental a partir de ese. Y la forma es que la historia misma dio la forma del documental. O sea, a partir de un proceso de investigación, de estar con Rudy, de estar en el barrio, la misma historia me dio la forma, cómo contar esto. Y era un poco desde el silencio y desde la observación. O sea, yo no quería imponer mi mirada, aunque inmediatamente tú pones una cámara, estás dando, o sea, estás seleccionando algo de un todo, pero sí quería estar lo más presente posible y esa forma me lo permitía. Así, o sea, presente, pero también siendo un poco un canal, como no sé si ustedes tienen la sensación de estar ahí. Si yo intervengo mucho, creo que crea distancia, pero si no, puede... yo estaba buscando una especie de cercanía, ¿no? Y de humanidad con esta gente, para cambiar un poco. El obstáculo de lo natural. Sí. Algo que yo, como estaba viendo el documental, fueron muchas cosas realmente, fueron muchos sentimientos encontrados. Hubo un momento en lo que me reí, hubo un momento en lo que reflexioné, hubo un momento en lo que me dio mucha tristeza. Pero también tuve unos cuantos recuerdos sobre comentarios que se hacen, como tú bien dices, se habla muy mal de la marginalidad y siempre como que, no sé por cuál razón, se culpa mucho la marginalidad al individuo. Recuerdo, muchas veces se dice, por ejemplo, que esas personas... no sé si ustedes lo han escuchado, que Balaguer le dio casa, pero que esas personas lo vendieron para volver al río. ¿Me entienden? O sea, siempre se culpa esa marginalidad al individuo marginado. Cuando por definición el marginado no se margina a sí mismo, sino que lo margina un sistema, ¿no? Entonces, eso fueron parte de las cosas que yo tuve. Y otra cosa que nunca había pensado, pero que, no sé, me parece que es así, es que el río Sama es como que el corazón de la ciudad. O sea, todo surge del río Sama. Esa división, ¿perdón? Una vena. Sí, es como esa vena, pero esa división también, o sea, las dos partes de la ciudad, pero también uno puede ver la inequidad económica. La Yola, al lado de ese barco inmenso, o esos barcos inmensos que están ahí. Pero también se puede notar cierto progreso en ciertas partes que están cerca del río, o por lo menos que se ven desde el puente. Tú puedes ver como que esa inequidad económica social que hay en Santo Domingo, y es todo como que relacionado al río. Siempre está como que ese río presente. Y otra cosa que yo también recuerdo es porque yo viví en la zona oriental, pero yo hacía vida educativa en la zona, en el distrito, porque estudié en una escuela, en un colegio, en el Distrito Nacional. Es que yo cada vez que pasaba por el puente Duarte o por el puente Juan Bosch, que son los dos puentes que conectan de esa parte por donde yo iba, yo siempre miraba y siempre me fijaba, o sea, todas esas casitas, todos esos colores, y como que nadie hablaba de eso. O sea, esa gente estaban ahí, pero nadie hablaba de eso. No sé, como que se hace parte, como muy rutinario. Se normaliza. Se normaliza bastante y nadie quiere conocer como que la historia de esa gente. Eso fueron como que las cosas que yo tuve y saqué así a simple vista del documental. Imagino que si lo vuelvo a ver, empiezo a recordar más cosas, empiezo a ver más cosas, empiezo a notar más cosas. Realmente el río, casi siempre estamos como muy de espalda al río Sama. Y no solamente de espalda al río, sino al mar. Como que hay un olvido total de que estamos, no importa hacia dónde vamos a correr, siempre vamos a encontrar agua. Estamos un poco atrapados ahí. Y yo creo que sí fue como un redescubrimiento de la ciudad cuando yo descendí a ese espacio, que me parece que es como un submundo de esa. Incluso las veces que he mostrado el documental fuera, siempre me dicen como que no le queda noción de qué hay del otro lado, o sea, qué hay. Y eso era una de las cosas que yo quería que quedara así. ¿Del otro lado de qué?
Porque siempre estamos en el río, no estamos en otro lugar de la ciudad. Entonces, cuando cuando el docu se muestra en otros lugares donde la gente no tiene una ubicación espacial de cómo es Santo Domingo, siempre me dicen como, ¿y cómo es lo otro? Ujú. Y un poco yo quería eso, que diera la sensación de que es un submundo y siempre está de referencia esos puentes arriba y que tú miras Ahora el periférico también. sí, el teleférico. Sí, porque siempre la perspectiva es al revés, desde arriba hacia abajo. Y entonces esto mira al revés, como desde abajo hacia arriba, es esa ciudad que pasa y ahí sobre ese submundo. Es muy interesante lo que tú mencionaste de que nosotros vivimos de espalda a nuestra realidad, que tenemos agua en todos los lados. Y entonces es muy curioso porque que las cosas que se hacen en la ciudad de Santo Domingo, cómo se construye la ciudad de Santo Domingo, es como que si nosotros viviéramos en una parte continental, o sea, como que no hay agua cerca. Por eso es que se inunda la ciudad tanto. O sea, caen 2 gotas de agua y la ciudad se inunda, pero es que tiene que inundarse porque tú no estás construyendo viendo tu realidad, sino de espalda a ella. ¿Entiendes? Entonces, eso también, ahora que lo menciona, me trajo ese pensamiento. Y entonces le queremos echar la culpa al que vive en el río, porque tira basura, porque esto, porque lo otro. Culpar al que sufre la miseria. Exacto. Como dueño de la causa de por qué se encuentra en esa situación. Quería preguntarte por la forma también que tú, o sea, la forma que se graba todo, porque no solamente uno ve la historia de la pareja, pero el que le pone atención detenidamente ve como tú también da una muestra de lo que realmente es la República, o sea, Santo Domingo, que es algo muy parecido a lo que uno dice aquí cuando vienen a visitar Nueva York. Nueva York no solamente es downtown, sino hay otro tipo de Nueva York. Cuando tú sales de ahí a donde tú ves personas que realmente viven una situación precaria por situaciones socioeconómicas que se salen de la mano de ellos, pero que están también en la mano de los que tienen la batuta, el control, el poder. Tú vienes de una formación en etnógrafa porque tú como que tienes ese estilo que tú me introduces dentro de ese documental. No, yo me formé en la Escuela de Cine de Cuba, en San Antonio de los Baños. Yo estudié producción, que es la parte más administrativa del cine, pero durante la carrera pasé por la polivalencia, que es cuando pasas por todas las áreas antes de especializarte. Yeah. Y me tocó hacer documentales y eso me marcó mucho. Y cuando hablas de etnografía, sí de alguna manera en la historia del cine documental está muy marcada por la etnografía. Entonces sí, por supuesto, se reciben influencias de ese tipo. Como por ejemplo, hay un cineasta, Jean Rouch, que tiene un poco ese estilo. Y yo sí puedo decir que que mucho hay de eso ahí. Y realmente yo creo que para entender la ciudad de Santo Domingo hay que mirarla desde ahí, desde la etnografía. Entonces, lo siguiente, los personajes, Morena y Rudy. Rudy me parece un personaje muy interesante. Mucho más interesante que Morena. Aunque la Morena es interesante porque ella como de cierta forma refleja la cuestión de la hipocresía que marca por la influencia que tiene la iglesia en la sociedad. Y también muestra un buen ejemplo de lo que es también el dogmatismo y cómo también de una forma u otra contribuye a mantener a la persona dentro de una caja, a donde no encuentra, porque no entiende que necesita una forma de escaparse de esa situación, de ese círculo que se le puede llamar vicioso. Entonces por ahí es que viene la cuestión después donde entonces viene el estigma de decirle que son culpables de su propia miseria.
Pero Rudy me parece muy interesante porque es una persona introvertida, pero a la vez un poco como estoico. Ujú. O sea, se encuentra en su miseria y él lo afrenta con esa valentía y a la vez como que se hace ajeno a todo, a la situación política, a la situación religiosa, a la situación económica. Al hecho de que Morena no es su mujer legal, igual sino que también. Morena es la mujer de otro señor. Pero como que llega a ese borde de nihilismo casi, como que ya llega y dice, pero ven acá. Llega un momento que uno viéndolo se convierte en defensor del lado de aquí de la pantalla de Rudy, cuando uno ve de cierta forma tal maltrato físico en alguna instancia que se le ocurre a la Morena aplicarle a él. Y él, de una manera que se te parece muy elegante, no, a primera vista tú crees que está aceptando el maltrato, pero después tú ves como que en realidad es que lleva el control de la situación. Ese es mi parecer y por eso que me parece muy interesante el personaje de él. ¿Fueron esas las cualidades que tuviste me imagino que hubo una entrevista antes del documental o por lo menos compartieron de una forma u otra o fue algo que no notaste después de comenzaste a grabar? No, para nada. No, yo estuve un año visitando a Rudy antes de filmar el documental. Bueno, yo, como comenté ahorita, yo visité el barrio con un amigo y ahí descubrí que existía ese oficio de yolero. Entonces, hay varios yoleros. Pero me llamó la atención Rudy porque el resto de yoleros hablan un montón, son mucho más extrovertidos que Rudy. Y Rudy me gustó bastante su silencio porque eso permitía que todo el barrio entrara de alguna manera. Como los viajes, cuando tú cruzas con Rudy es un poco como más meditativo el cruce, porque Rudy está en silencio, tú solo escuchas los remos y que entras como en un estado meditativo. Con el resto no, es como un bullicio ahí. Y eso me pareció interesante, aparte de que Rudy tenía una aura que me gustaba para filmar con él, ¿no? Y desde ese primer momento pues le pregunté si me permitía grabar, que no iba a hacer en ese momento. Le expliqué qué quería hacer, qué estaba buscando, que no estaba tan claro en ese momento, pero un poco juntos fuimos cuadrando lo que se iba a hacer. Y por supuesto que lo elegí por el carácter, ¿no? Por cómo es. Y además Rudy de alguna manera representa como el eslabón más débil, ¿no? El último de la cadena. Hay una cosa en el bar que yo no sé si queda tan claro en el documental, pero si tú miras en los Guandules y todos los barrios que están a la orilla del río, ya sea Gualey, La Ciénaga, Guandules, todos estos barrios, mientras más cerca del río, más pobre, y mientras más alejado, no más rico, pero con un poco más de seguridad. Porque mientras más cerca del río, eres más vulnerable. Porque eres vulnerable a las inundaciones, la basura casi siempre la tiran en la orilla, o sea que hay una vulnerabilidad también en términos de salud. También las viviendas son más endebles. Y entonces este hombre, de alguna manera para mí, era el más pobre dentro de ese espacio, porque era el más cercano al río y justo en un foco de basura. Y aparte de eso, que casi siempre todos los que viven ahí viven en un terreno que decidieron que es de ellos. Rudy no, Rudy vivía alquilado en ese espacio, o sea, no solamente es como el más pobre en el espacio más vulnerable, sino que ni siquiera ese pequeño espacio de él es rentado. Y también cuando yo descubrí eso me parecía como que buscando y buscando encontré ese hombre que era como el más pobre de ese espacio. Y una de las razones también que lo hace como el más pobre es que la mayoría de la gente que vive ahí sale a chiripear, sale a trabajar para otro en una empresa. Y Rudy es el que
uno de esos pocos que trabajan en el mismo barrio, ¿no? Que hace servicio en el mismo barrio a los pobres, porque los demás pobres trabajan para la clase media, para los ricos, y este trabaja, es un pobre trabajando por un pobre, eso igual te hace como más estar debajo de... Y eso, toda esa conclusión la saqué en la medida que conocí a Rudy, que estaba ahí en el barrio. Y eso me hizo mirarlo desde otro lado, ¿no? Y también reconocer cuántos privilegios tenemos, porque nadie elige dónde nacer ni en qué condiciones. Entonces también el convivir en ese espacio me hace darme cuenta que el capitalismo beneficia a uno, le quita, o sea, me da privilegios y le quita a otro. Entonces, los niveles de desigualdad, la brecha de desigualdad es muy grande y además en poquísimos kilómetros. Como yo vivo en la zona colonial, si yo bajo a Los Amas, Rudy está por el río a 2 kilómetros y la diferencia es muy grande. No solamente en términos económicos, en todos los accesos, de educación, de salud, hay un montón de eso. ¿Qué está todo eso detrás? Ahí. Y bueno, Morena, que tú hablabas de Morena. Morena me parece que tiene también tiene mucho peso sobre ella. Yo sé que lo que pasa es que ella de alguna manera lo canaliza. O sea, Rudy implosiona, es como hacia adentro, pero ella explota, ella es hacia afuera, ella explosiona hacia afuera. Y la religión de alguna manera le sirve como escape, porque tú no tienes dónde agarrarte. Cuando tú no tienes nada, no te queda más que pensar que hay un mundo mejor para ti cuando te mueras, ¿no? O que hay un ser que te va a salvar, ¿no? O sea, la fe es muy importante incluso cuando yo le pregunto que por qué por qué es evangélica, ella dice no, porque necesitaba dejar de beber. Una gente clase media va y hace terapia para dejar una adicción o cualquier cosa. Ella, todas sus escapatorias están en la iglesia. Para no sentirse culpable, pues va a la iglesia, es como un espacio que le ayuda a ser una mejor persona desde su lugar. Y yo siento que los dos tienen... son desprivilegiados, dos dominicanos con bastante peso social en ese sentido. Peso de que tienen que cada día levantarse y ver qué voy a hacer para vivir. Porque en el documental no está de qué vive Morena, pero Morena limpia casas. Y también, o sea, el documental está hecho desde el punto de vista de Rudy y eso hace que nos centremos más en él. Y Morena entra siempre desde el lugar de Rudy, porque así estaba planteado al principio, pero si el documental fuera desde el lugar de Morena, también viéramos que ella, no es que ella la pasa bien. No, para nada. Pero sí veo algo interesante que ella también refleja lo que nosotros le llamamos, y estuvimos hablando de una vez con un invitado sobre eso, que ellos manifiestan eso a través de un tema, que él es integrante de un grupo que se llama El Gran Poder de Dios, donde hablan del tigraje dominicano. Y ella como que refleja ese tigre dominicano en cierta instancia, claro, por la necesidad de sobrevivir. Pero sin embargo, Rudy nunca se ve esa parte. Y eso me llamó mucho la atención. Entonces, o puede ser que yo lo interprete así. Entonces, por eso te hago la pregunta, si ella refleja un poco del tigraje dominicano. Y cuando hablamos de tigres no estamos hablando de querer, sino de la obligación, porque que ya muchas personas son obligadas a tener que sobrevivir y por eso tienen que convertirse en tigres. Hay otros que sí son tigres, pero que son usurpadores de la necesidad del otro. Pero en ella se ven en un momento ese reflejo de ese tigraje cuando en cierta forma ella le dice a él, bueno,
tú tienes lo que yo tengo. O sea, a mí hay que darme por lo que yo tengo, ¿me entiendes? Entonces, ¿tú sentiste eso o no? ¿O soy yo interpretándolo de esa forma, viéndolo de afuera porque tú estuviste ahí cerca y vieron cosas que se vieron detrás de la cámara que nosotros no lo vimos tampoco? No, ella le dice eso en un momento porque estaba molesta con él. Pero realmente la razón por la que Rudy le da dinero es porque cuando ella va limpia. Yo creo, y no estoy segura, pero esa relación empezó un poco ella ayudando. Ella iba una vez por semana a recoger las cosas, ¿no? Y ella limpia, cocina, le lava la ropa. Y de alguna manera eso es un trabajo. Sí. Ujú. Entonces, de alguna manera no es un trabajo y que él le dé dinero tiene que estar vinculado a eso. No solo a que ella es su pareja. Porque muchas veces la gente me dice de que no, Morena es una chapeadora. O sea, y es como, sí, tú lo puedes ver así, pero realmente Morena hace un trabajo que Rudy no hace en su casa. Ujú. Y ella va y lo hace una vez por semana. Y en términos de tigueraje, pues no lo sé, tal vez es una manera de sobrevivir. A mí no me gusta A eso pasarla como por la moral, ¿no? Sino más Ujú. bien ella no sé, le funciona. Yo quién soy para juzgarla, tú sabes. Porque yo creo que como dijo Jesucristo, el que tiene la primera piedra, el que esté libre de pecado, ¿no? No es que yo creo en Jesucristo, pero bueno. Pero a lo que voy es el marido de Morena, que eso tampoco está en el documental, está enfermo y ella tiene que bregar con ese hombre. Y entonces ella busca ahí también, es como, wow, yo hubiese a Morena y abandono todo, como, bye, muérense. Ella tiene mucho peso. Lo que pasa es que es muy fácil mirar desde afuera y juzgar porque estamos en una sociedad que juzga mucho la infidelidad. Sí. Porque las relaciones están muy... O sea, miramos como al otro como propiedad y realmente hay que pensar en otro tipo de relacionamiento. No lo sé, porque tampoco el documental va por ahí, no exactamente es de eso. Es como el registro de un momento en la vida de estas dos personas y todo lo que eso nos puede evocar después, que es mucho, son muchas cosas, lo que eso son como muchos caminos posibles. Y esos dos personajes tienen muchos matices y eso nos hace pensar, a mí también me cuestionó de cómo es la manera que nos relacionamos, cómo el ambiente afecta tu manera de relacionarte, porque no es lo mismo relacionarse a la orilla del río que Ujú. en el polígono central de Santo Domingo. Tú sabes cómo... También el documental de alguna manera está hecho yo como una chica clase media que voy con mis privilegios a filmar en la periferia de Santo Domingo y yo lo que intento con eso es que ahí hay mucho de nuestra manera de ser dominicanos y es un poco mirar desde ahí qué de eso habla de nosotros, que para mí habla muchísimo, porque no hay una sociedad, o sea, también lo que a la gente le pica un poco de eso es que es una mujer la que pega en los cuernos, ¿no? La infidelidad. Oh, no. Porque usualmente la infidelidad es vista más desde los hombres y no desde la mujer, aunque la mujer está involucrada, pero Y creo para hacer un poquito de contexto, cuando yo hablo del tigreaje, yo estoy hablando de sobrevivencia, ni siquiera entré en esa dinámica. Ah, Esa yo fue la pensé que dinámica era... Esa es la que menos me importa, sino yo digo en la sobrevivencia, que prueba porque, para dar un poquito de contexto a la pregunta, hablé de un invitado pasado que tuvimos aquí que hablaba De eso, Eddie Núñez. no era de niño, era Fernando Soriano. Ah, Fernando. Que hablaba de la sobrevivencia, Ujú. el tigreaje dominicano. O sea, unos que tienen que buscar la manera de sobrevivir y como se crea un estigma de ese tigreaje por ahí, otros que se le categorizan de tigreaje también, porque no en realidad lo hacen por sobrevivencia, sino por interés. Ok. Entonces se crea esa cultura de Sí.
Sí, bueno, me fui por otro lado. Pero sí. Pero estaba interesante y por eso te dejé que... No, porque pero... pareció interesante y era necesario también. Sí, pero sí, claro que hay que tener tiraje. No, a mí algo que tú mencionaste, que dice que, y es cierto, o sea, el documental habla mucho de la dominicanidad, o por lo menos de la realidad en Santo Domingo, por el hecho de que, o sea, estamos hablando de tigueraje, ¿no? Y esta gente, si uno se pone como que a ver, esta gente vive como que en una realidad paralela a la realidad política que en la República Dominicana. Por ejemplo, hay una escena en la que están cruzando los botes y dicen, ¿tú oíste lo que dijo el presidente? Y entonces hay uno que dice, mira, mientras yo tenga mujeres, Romy, no sé qué otra cosa, a mí me importa. Y comida, a mí me importa una vaina. O sea, estas son gente que está, y por la misma marginalidad, está... no se reconoce como parte de un Estado y parte de un país. O sea, es como que, ok, bueno, ahí hay un país, se llama República Dominicana, hay un Estado y un presidente, pero yo me la tengo que buscar. O sea, el Estado no tiene por qué meterse conmigo. ¿Me entiendes? Ni yo tengo por qué pedirle al Estado que me haga nada. O sea, eso es lo que yo veo y es de esa realidad. O sea, como el Estado no se deja sentir en esa parte. O sea, esta gente, ¿qué le importa a ellos lo que diga el presidente? ¿Me entiendes? Y eso habla de la realidad dominicana. Porque nosotros nos gusta mucho hablar de patria y de disparate y todo ese disparate, pero estamos viendo gente, y es mucha la gente que vive a la vera del río o vive cerca del río, que no se identifica con su presidente ni con lo que dice el presidente. Y eso habla de una realidad dominicana. Por eso ese comentario que tú dijiste me parece que es totalmente cierto. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo con eso que tú dijiste. Yo esa parte me llamó mucho la atención, pero también yo vi eso, pero yo también vi lo que era ya cuando una persona ya se resigna, porque entiende que o sea, normaliza y crea la narrativa de que ellos no tienen el poder de hacer nada. Entonces ya, mientras yo tenga comida, romo, a mí no me importa qué es lo que pase. Pero ellos están bien conscientes, sobre todo por lo que dice el primero, de que ellos solamente cogen y cogen a los bolsillos de ellos, de que realmente ellos viven esa vida que ellos están viviendo y tienen que cruzar en jayolita por lo que está pasando arriba. ¿Entiendes? El abuso del poder, lo que está pasando arriba, la corrupción y todo eso, es lo que hace un reflejo sobre la vida de ellos. Entonces, yo no sé si ellos se ven en un mundo aparte, sino que ya ellos se han resignado y tal vez lo que le llaman aquí en inglés learn helplessness, cuando ya tú como que ya tú crees que ya no hay nada y se aferran entonces a lo poco que pueden tener, a lo que ellos tienen control. Y él lo único que tiene control en el momento es su romo, su comida y ¿qué fue lo otro que dijo? Y mujeres. No, pero por eso que yo me refiero como a una realidad paralela al mundo político. A eso que yo me refiero con eso. O sea, no es que ellos saben que están robando, no es que no lo sepan, sino que, o sea, lo que pasa en el país político no influye directamente, o por lo menos en el actuar de ellos, en el comportamiento de ellos, de una manera consciente con lo que ellos hacen. O sea, el país político, o sea, el presidente dijo que está así, un ladronazo, pero yo voy a seguir con mi tigueraje porque es que lo que diga el presidente no me va a influenciar a mí. A eso que yo me refiero con lo del país paralelo. Que yo entendí, lo que yo digo y es lo que yo pienso, es que no es que necesariamente, porque por lo menos yo entiendo cuando se dice que alguien vive en un mundo paralelo, es que realmente ellos están, como tú dijiste al principio en el documental, a espaldas del río, a espaldas del mar, obviando la realidad. Y ellos saben que su realidad es producto de lo que está diciendo el presidente y lo que está haciendo el presidente. Lo que el personaje hace porque eso es algo que se le critica mucho al dominicano, que dicen, no, que se quejan o están así porque ellos quieren, porque no hacen nada para que cambie la situación. Pero es que llega un momento que, como tú manifestaste en un momento, que si tuviese morena tú abandonas y dejas todo. Y el simple hecho de que ellos estén batallando todavía es una respuesta a la situación política de una forma u otra, de manera indirecta. Pero también cuando se resignan, entonces que viene ese discurso de, no, mientras yo tenga romo, mujer y comida, ¿qué me importa a mí? Porque ya ellos entienden que no hay forma como sujeto de ellos poder crear
otro mundo que vaya justo a la realidad de los que viven fuera de la orilla del río. Y por eso que me fascina el documental, porque es que es como una radiografía realmente de eso. O sea, el que lo ve y solamente, porque me imagino que de una forma hay una formación en ti política que no se escapa, porque la forma de tu hablar y todo se sale por los poros, eso. Pero el que no la tenga, simplemente nada más ve la historia dejado pareja y ya, y se quedó ahí. Exacto. Pero el impacto de todo lo que está alrededor de la pobreza, de una manera le mueve a Javenita, o que tenga oculto política, y comienzan a cuestionar la situación, o por lo menos dicen algo de lo que está pasando en la realidad socioeconómica de ellos. Y por eso que me fascina el documental, porque es que obliga a la gente, como tú dices, a tener que mirarse, y de vez en cuando decir, coño, bro, yo soy un privilegiado, y qué es lo que yo estoy haciendo para poder, tú sabes, poder aportar de una forma u otra situación. Ya con el documental ella está aportando de una manera grande, un gran valor y una herramienta que ojalá que se le siga dando vista. Ya yo sé que quien no veo ya se le dio, y que siga rodando, porque es que muestra lo que es esa realidad, la otra dominicanidad, la verdadera, si se le puede decir, porque hay más personas que viven en esa situación allá en la República Dominicana que los que viven en la zona colonial. Exacto. Tú sabes que no todos piensan como el señor que dice yo con romo, mujer y comida tengo. Hay un momento que no sale en el documental, pero que sí registramos, de un hombre que decía que que no cambiaba nada. Él hablaba de que ahí no cambia nada. Y porque ellos sí están si en algún lugar de Santo Domingo hay algo que no cambia, es ahí. O sea que ellos sí están conscientes del abandono que significa vivir en esos espacios. O sea, sí saben lo que es. O sea, no es que no. Lo que pasa es que, bueno, luego lo aceptas. Pero la gente, sobre todo las personas, los primeros que llegaron ahí, en los 60, 70, que tienen hasta hoy viviendo en ese lugar, saben que no, que si algo no cambia es ese lugar, y ellos reciben en cada gobierno promesas de cambio que no llegan. Ahora, por otro lado, tengo que decir que sí hay programas que involucran no solo la parte ambiental, sino también la social, porque hay muchos tipos de problemas, entonces no es una única solución. O sea, una solución, no hay una solución, tiene que haber una intervención total en muchos ámbitos, ¿no? Social, económico, ambiental. No es un simple el camino. Entonces sí también hay programas. Yo he trabajado en algunos programas que o sea, no en la implementación de un programa en sí, pero sí he aplicado he licitado para dar talleres. Sí, yo sé que hay un movimiento y una intención. Lo que yo no sé qué tanto impacta esos programas hoy en eso y si en algún momento vamos a ver esas zonas liberadas. O sea, no lo sé, pero de que hay intención hay. Eso por un lado, pero por otro lado está lo de esta gente que le ha pasado todos estos años y se dan cuenta que están ahí. Pero también la gente que está ahí es una migración interna que llegaron del campo y se establecieron en esos lugares que eran terrenos estatales. Y por ser terrenos del Estado, siempre hay esa pugna, ¿no? De si sacarlo o no. Y ese terreno es recordado por los primeros habitantes de ahí como un espacio ideal porque les daba comida y agua. El río hace 50 años era cristalino y además de que pescaban, había siembra, por eso ese espacio se llama Los Guandules, porque habían guandules y era un espacio de alguna manera bueno en ese primer momento. Y entonces hay gente también que lo ha visto
convertirse en lo que es ahora, un basurero, no solo de todo, ¿no? Oye, ahí a veces, yo creo que ya se quitó, pero hubo industrias que tiran directamente sus desechos al río, hospitales, se deshuesan barcos ahí, que es una actividad muy contaminante. Entonces, esta gente vio todo eso suceder y es una realidad muy compleja, son muchos elementos que hay que comenzar a mover. Lo que pasa es que los elementos que hay que comenzar a mover van directamente a grupos de interés, o sea, industrias que los dueños son los ricos, ¿no? Y todo lo que tira desecho ahí es de algún rico o sea, que hay muchas cosas que tocar para poder, no es una solución fácil, no, para nada. Y necesita demanda también, una demanda social. No solamente ellos tienen que demandar, tiene que haber una demanda de todos los sectores para que eso sea de alguna manera liberado o solucionado. Muy bien, muy bien. Entonces, ya vamos para la primavera, para el verano. ¿Qué le espera a Caribbean Fantasy? ¿Más festivales? Premios, yo creo que ya no te caben los premios en tu casa ya, porque yo vi la lista de los premios que se ha ganado el documental, señores, tiene como algunos 65 premios. No tanto, tiene varios. No, realmente Caribbean Fantasy ha tenido una vida larga, por suerte. No, yo ahora estoy trabajando en otros proyectos. Caribbean Fantasy tiene algunas presentaciones especiales, pero ya su ruta de festivales ya pasó. Yeah. Porque es un documental que estrenó en el 2016 y estamos en el 2019, entonces hizo ruta de festivales, estrenó en algunas salas de Santo Domingo y hemos tenido algunas presentaciones extras. Y bueno, yo creo que ya está ahí. Pero para ti viene otro documental. Sí, estoy trabajando en otro tema. Esperamos eso por aquí también para poder verlo. Para finalizar, ¿por qué el nombre Caribbean Fantasy? Mucha gente se preguntan por qué. Bueno, porque el Caribe fue escrito e imaginado desde otro lugar, que no fuimos los caribeños que lo imaginamos. Y detrás de esa postal del Caribe hay una otra realidad que es esa que está en el documental. Es como un guiño, el título es un guiño al espectador o a las espectadoras. Es un guiño de el Caribe no es lo que imaginamos. Pero esa idea surge a partir de, como yo vivo cerca ahí a donde llega el Caribbean Fantasy, el ferry, un día caminé por ahí y vi el ferry llegar y una yolita como la de Rudy cruzar. Y me di cuenta lo abismalmente diferente que son estas dos cosas. Y me pareció una metáfora interesante. Y ahí se dio. Porque además eso pasa en el mismo río que Rudy cruza. Todos los días pasa un par de kilómetros más abajo. Llega el Caribbean Fantasy. La fantasía del Caribe llega a 1 kilómetro de distancia de Rudy. De la realidad. Y opaca esa realidad. Lo aplasta un poco, sí. Bueno, ahora vamos a pasar a otro segmento donde vamos a tocar la realidad del arte desde la perspectiva de la música, del cine, hablar un poco de tus gustos, compartir un poco de nosotros y disfrutar un poco más de tu compañía. ¿Qué te parece? ¿Bien? ¿Todo bien? Nos vemos ahora, mi gente.